Pues muchísimas gracias, doctor Francisco, por estar hoy con nosotros. Eh, Vamos a presentar a nuestro ponente magistral. Él es Francisco Ter Ríos, es antropólogo por la Universidad Austral de Chile y doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos. En el año 2002 obtuvo la medalla Alfonso Caso, concedida por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2013, año de la innovación en Chile, fue elegido como uno de los 100 líderes innovadores del país por la Fundación Chile. Trabaja sobre interdisciplina y complejidad, imaginarios territoriales y prácticas cotidianas, territorio y sustentabilidad, desarrollo local. Específicamente ha trabajado durante los últimos 20 años con comunidades de pescadores artesanales, pequeños agricultores y comunidades indígenas. Sus principales resultados investigativos han permitido proponer la antropología del territorio como una aproximación teórica metodológica de carácter interdisciplinar sobre el territorio, sus transformaciones y complejidades, lo cual se ha plasmado en investigaciones básicas y proyectos del IDI. Es autor y coautor de más de 60 publicaciones en revistas especializadas, es compilador y editor de 60 libros, es autor de más de 70 ponencias y conferencias en diferentes eventos internacionales: Argentina, Brasil, Chile, España, Israel, México, Polonia. Ha sido miembro del Grupo de Estudios de Antropología y Arqueología de Fondesit en 2 ocasiones. Actualmente es miembro del Grupo de Evaluación de Inter y Transdisciplina de Fondesit. Es evaluador de posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación y evaluador de magíster y doctorado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es miembro del claustro del programa de doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Territoriales, de la Universidad de Los Lagos. También es profesor acreditado para dictar cursos y dirigir tesis de doctorado en la Universidad de Chile. Ha dirigido y dado más de una veintena de tesis de pregrado, magistrado. También es profesor invitado de posgrado en la Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile. Ha colaborado en la Universidad de Chile. Actualmente dirige doctorado y magíster en la Universidad de Los, así como asesor de tesis de doctorado de la Universidad Federal de Paraná y de la Universidad de París. Investigador responsable de Fondesit regular, Nexus, Small Island, antropología de las interrelaciones, agua, energía, alimentos, en islas pequeñas de la región y de ICE, 2020-2020. Y bueno, esto es en muy resumido lo que el doctor Francisco Ter ha hecho a lo largo de su trayectoria. Pues le dejo cámara y micrófono, doctor. Tenemos por ahí de 1 hora aproximadamente para echarlo y posteriormente platicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Mariana, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. He estado siguiendo a través de Facebook Live el Congreso ayer y parte de las ponencias que se presentaban durante la mañana. Para mí es un gusto y un honor haber recibido hace un par de meses la invitación para participar en el Congreso Espacialidades, en su tercera versión, concentrada en la temática de los riesgos, los cambios y las reconfiguraciones. Cuando se hizo la primera versión de este Congreso tenía muchas ganas de estar ahí, en Puebla, digamos, como también tuve interés estar en la segunda versión, donde me encontró, digamos, una situación, digamos, de fuerte movilización en Chile y también, bueno, el contexto de pandemia imposibilitó que se realizara el año pasado este congreso. Eh, Espero que se pueda escuchar y, por sobre todo, a lo mejor el video se va a ver un poco. Tengo una muy buena conexión de internet, me traté de asegurar eso. Eh, y bueno, junto con agradecer la invitación, quisiera también felicitar a los y las organizadores de este congreso en su tercera versión, el Congreso Espacialidades.
Es un congreso que ya va tomando tradición en un contexto internacional y me parece particularmente importante que existan distintas unidades académicas de la disciplina de la antropología, digamos, que están organizando este congreso, pero donde también participan otras universidades, como la ENA, por ejemplo, sé que está la Universidad de Buenos Aires, hay universidades de Colombia también en la organización. Bien, le voy a pedir a Mariana o quizás a alguna otras personas, cuando me vayan quedando unos 5 o 10 minutos me avise por si me alargo mucho, ¿ya? Quisiera compartir con ustedes, Claro, sin problema. ¿sí? Ok. Quisiera compartir con ustedes entonces una presentación que tengo aquí. Si me puedes decir, Mariana, por favor, si están viendo mi computador en este momento. Sí, sí podemos verla. Ok, ¿y se pasa a la segunda diapositiva? No, aún vemos la primera y en pequeño, como que todavía no se le Pequeño. da presentación. Yo la ¿Le puede tengo, dar F5? yo la tengo ok, F5. La tengo en F5. Ahora se ve más grande. No, seguimos viéndola como si hubiera abierto nada más el archivo y esta es su primera Voy a, voy, diapositiva. No, ya. voy a, voy a tratar de reiniciar el compartir de otra forma. A ver. Estoy compartiendo una ventana en este momento. Sí, ya Seguí. vemos su pantalla. Y ahora voy a poner como telón. Ahora se puede ver como telón. Yo creo que está cargando porque estamos viendo. Ya. Ahora sí, Mariana. No, aún no. No. Seguí todas las instrucciones que me enviaron. Sí, sí, lo sabemos. Bueno, ayer nos decía la ingeniera que hay una diferencia entre compartir archivo y compartir pantalla o ventana, ¿cierto, Sí, ingeniera? Sí, sí tiene que ser compartir pantalla, no compartir archivo. compartir. Voy de nuevo. O Entonces, ventana. disculpe, estoy compartiendo. ¿Comparto pantalla, ingeniera? Sí, pantalla. Ya. Ahí estoy compartiendo pantalla. Pero al compartir pantalla aparezco de nuevo con ustedes ahí. No me aparece mi... Seguramente. Ahí puede ser, lo mejor. Sí, sí, ahí ya Sí, ya, está. listo. Ahí está, Listo, perfecto. gracias. Gracias, Gracias, gracias. ingeniera. Y si paso a la segunda diapo, ¿sí ven ustedes mi segunda diapositiva? Sí, sí, Ah, ya lo perfecto, ya. vemos. Muchísimas gracias. Disculpen mi torpeza. Bueno, la presentación lleva por título Herramientas interdisciplinarias para los estudios territoriales. Y en los próximos minutos, en el contexto de lo que significa este tercer Congreso Internacional de Espacialidades y Territorios, cuyos centros son los riesgos, los cambios y las reconfiguraciones, temática que, como decía, he estado viendo que están presentes en las ponencias, quisiera ver sobre todo en esta tercera versión y en esta presentación qué tipos de herramientas pudiesen ser interesantes y voy a tratar de explicar además por qué herramientas de corte interdisciplinario para los estudios territoriales, ¿no? Que pudiesen contribuir para el estudio de los riesgos, los cambios, las reconfiguraciones territoriales y un amplio espectro, yo diría, de temas relacionados con los territorios, ¿no? Bien, bueno, este es el temario. Yo quisiera desarrollar principalmente 3 puntos. El primero, ¿no es cierto?, qué es el territorio y cómo estudiarlo. Lo segundo, me gustaría detenerme un poquito sobre la noción de niveles y perspectivas de investigación para poder llevar esto a lo que significan los estudios territoriales. Y tercero, traer algunos ejemplos de herramientas de corte interdisciplinario para los estudios territoriales. Respecto al primer tema, qué es el territorio y cómo estudiarlo,
existe, ¿no es cierto?, abundante literatura respecto a, sobre todo, yo diría, respecto a cómo estudiar el territorio, ¿no? Y en general, las publicaciones asociadas a, a temas territoriales son revistas de carácter interdisciplinar o revistas, ¿no es cierto?, que siendo disciplinares aceptan, ¿no es cierto?, que de pronto un colega de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, hable sobre aspectos socioambientales referidos al territorio, o al revés, ¿no es cierto?, alguien de la ecología, por ejemplo, se refiere también a aspectos sociales, ¿no es cierto?, en asociación al territorio, ¿ya? Y en general, estas publicaciones donde se publican los resultados de investigaciones, están trabajando, yo diría, por un lado, con una perspectiva multiescalar, ya ahí hay mucho de eso, como parte de las publicaciones que muestro ahí, como también se pone mucho el acento en los aspectos de gobernanza y también en los aspectos de transiciones, o sea, cómo vamos avanzando también hacia otros escenarios. Entonces, ante la pregunta ¿qué es el territorio y cómo estudiarlo? Lo primero es señalar que el territorio es una construcción social. El territorio no existe por sí mismo y esto nos hace inmediatamente decir que el territorio es distinto al espacio geográfico. El territorio corresponde, ¿no es cierto?, a cómo los distintos grupos humanos se han apropiado de este espacio geográfico, ¿no? Y esta apropiación tiene un carácter, por un lado, sociocultural, pero también histórica, ¿no? Y muchos de los conflictos que se dan en territorios pasa justamente por eso, porque son apropiaciones que han ocurrido en antaño, hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y coexisten ese tipo de apropiaciones, generalmente apropiaciones relacionadas con pueblos indígenas, se van a entrar en conflicto con apropiaciones que hoy tienen otros tipos de actores, ¿no es cierto?, muchos más contemporáneos, ¿ya? En ese entendido, ¿no es cierto?, el territorio pasa mucho, la definición de territorio pasa por la noción de apropiación, y en este caso de apropiación sociocultural e histórica, ¿no? En esta construcción social del territorio, ¿no es cierto?, van a primar distintas visiones de actores diversos, actores que son diferenciados culturalmente, lo que desde el punto de vista más técnico, ¿no es cierto?, se conocen como los stakeholders, ¿no? Actores que en definitiva pueden influenciar no solamente el uso, sino también el destino de este territorio. Y una tercera idea que me gustaría comentar a propósito de qué es el territorio, mucho de lo que pasa en los estudios territoriales, en esta definición de territorio, pasa por también incluir muy fuertemente la noción de tiempo, ¿no? En antropología y en historiografía también pasa mucho que el tiempo sobre el cual estamos refiriéndonos es el tiempo pasado, ¿no? Y por tanto hablamos de memorias territoriales, por ejemplo, de grupos que siguen existiendo o incluso grupos que lamentablemente han desaparecido y se trata de reconstruir esa memoria, ¿no es cierto?, del pasado. Pero ese es un tipo de tiempo. También, ¿no es cierto?, los estudios territoriales y para fortalecer esta definición de territorio importa mucho el tiempo presente, lo que ocurre aquí y ahora, ¿no? Y junto con eso importa mucho en los estudios territoriales la visión de futuro que se tenga acerca de los territorios. Cómo imaginamos los territorios, cómo se proyectan los territorios. El devenir, por tanto, es otra de las temporalidades, ¿no es cierto?, para hablar de los territorios. Y tal como sucede con el territorio, el tiempo, habrá que recordar que es también una construcción social, ¿ya? El tiempo del reloj, de partir, ¿no es cierto?, a una determinada hora con la presentación, es un tiempo consensuado, ¿verdad? Es un tiempo cronológico, ¿verdad? El dios Cronos, ¿no es cierto?, nos dice cómo organizarnos a través de un reloj, a través de un calendario, por ejemplo. Pero junto con el tiempo cronológico está el tiempo cairológico, el tiempo de las experiencias. Y si en el territorio hay actores diversos, cada uno de estos actores diversos, actores territoriales, podríamos decir, también tienen distintos tiempos, ¿no? Entonces, en una rápida definición de territorio, tendríamos que hacer alusión a esta diferenciación entre espacio geográfico y el territorio, en tanto apropiación de ese espacio geográfico. En este territorio existen distintas visiones, ¿no es cierto?, modelos mentales, pudiésemos decir,
portados por actores diversos, y en la noción de territorio también es muy importante incluir la noción de tiempo o de temporalidades, si se quiere, ¿no? En cuanto a lo que significa el proceso de investigación respecto al territorio, a mí me gusta mucho una definición que ya hace bastante tiempo atrás, a inicios de los 90, el sociólogo español Jesús Ibáñez señaló, ¿no? Y él decía que la investigación es básicamente una operación de caza. Es como si nosotros fuésemos un cazador o una cazadora, ¿verdad? Que puede ir con, ya sea con un arco o una flecha, con un rifle, una escopeta, o con una cámara fotográfica, ¿no es cierto?, en un safari fotográfico, ¿verdad? La investigación es una operación de caza, decía Jesús Ibáñez. Y señalaba que investigar viene, ¿no es cierto?, del latín iustivo, que significa seguir las huellas que deja una presa en el camino. En ese sentido, si nosotros hablamos del territorio y consideramos que el territorio es una construcción social, el proceso investigativo tendría que tener una cierta relación o afinidad, o mejor aún, una naturaleza similar al objeto, entre comillas, estudiado. Si el territorio se mueve, si el territorio es una construcción, si el territorio se transforma, las formas de investigar tradicional a veces tienden a quedarse un poquito cortas, tienden a restringir lo que se pudiera decir de esa construcción social que es el territorio, ¿ya? Entonces, en este entendido, todo proceso de investigación, no solamente referido al territorio, ¿no es cierto? Todo proceso de investigación es un proceso de producción de conocimiento, es un proceso de producción de saber, donde se articula tanto la práctica, ¿verdad? El estar, por ejemplo, en terreno, ¿ya? Y aplicar distintas herramientas o técnicas, y esta práctica, este terreno, se articula con la teoría, ¿no? Y esta articulación se da justamente a través de las herramientas de investigación. Y en todo esto, ¿no es cierto?, conviene, y en palabras de Jesús Ibáñez, tener muy en claro y muy presente qué tipo de saber se pretende o qué tipo de conocimiento se pretende respecto al territorio, ¿ya? Que es lo que voy a señalar, ¿no es cierto?, en la lámina que sigue. En todo esto, ¿no es cierto?, el investigador o la investigadora, ¿no es cierto?, sabiendo escoger qué tipo de conocimiento quiere producir, construir respecto al territorio, ¿no es cierto?, va a requerir que tenga un claro posicionamiento, ¿ya? En ese entendido, en todo proceso investigativo, Jesús Ibáñez distingue a lo menos 3 tipos de niveles, ¿no? Hay un nivel, ¿no es cierto?, que está básicamente vinculado a la descripción de la realidad y que generalmente en antropología esto es lo que se hace a partir de la etnografía, ¿sí? Pero también hay un segundo nivel, que es el nivel más bien explicativo de la realidad. ¿Por qué suceden tales cosas? ¿Por qué ciertos procesos, ¿no es cierto?, se transformaron en otros nuevos procesos? ¿Por qué ciertas situaciones y prácticas que existían dejaron de ser? Ese es un segundo nivel. Y habría un tercer nivel, ¿no es cierto?, que es más bien el nivel de la transformación de la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente, ¿no es cierto?, en los trabajos de Tim Ingold, este destacado antropólogo inglés, ¿no es cierto?, nos señala que la antropología no solamente debiese ser o es una disciplina, una ciencia descriptiva, ¿no es cierto?, o explicativa, sino que dice que la antropología también, o las ciencias sociales en general, pudiésemos pensarlo, parafraseando a Ingold, las ciencias sociales también pueden transformar la realidad. ¿Y cómo la pueden transformar? También generando modelos especulativos, ¿ya? Y esa idea es particularmente importante porque lo que se hace en relación a los estudios territoriales tiene que ver con una descripción o una explicación de aquello o con la posibilidad de transformar los territorios. Y ahí yo creo que hay un tremendo fermento del punto de vista investigativo para quienes, ¿no es cierto?, se dedican a estudiar los territorios, ¿ya? Quisiera decir que estos 3 niveles no se excluyen entre ellos, ¿ya? Y el nivel descriptivo, el explicativo y el nivel de la transformación de la realidad, ¿no es cierto?, pudiesen entenderse perfectamente como un relacionamiento importante que podría estar representado, por ejemplo, en estas muñecas rusas, las mamushkas o katiushkas, ¿verdad?, donde probablemente el nivel descriptivo estaría representado por la muñeca más pequeña, el nivel explicativo por alguna
muñeca un poquito mayor que contiene la primera, y el nivel de transformación probablemente, si no es la más grande, es una de las más grandes que contiene las anteriores. Dicho esto, me gustaría, ¿no es cierto?, pasar a decir o a tratar de responder la pregunta que yo mismo colocaba en el temario, la primera pregunta: ¿qué son los territorios?, ¿verdad? Y quisiera decir que la pregunta ¿qué son los territorios? Es una pregunta un tanto engañosa, porque si consideramos que los territorios es una construcción social, el qué supone, ¿no es cierto?, una entidad preexistente a nosotros mismos, ¿no? Ontológicamente hablando, la pregunta sería ¿qué hay en los territorios?, ¿no? Por tanto, no solamente es ¿qué son los territorios? ¿Qué hay en esto que llamamos territorio? Y me da la impresión que la mejor manera para poder entender, ya sea describir, explicar o transformar los territorios, no sería la pregunta ¿qué son los territorios?, sino más bien cómo funcionan esos territorios, ¿no es cierto?, que estamos queriendo conocer, describir, explicar o inclusive transformar, ¿sí? ¿Y por qué digo esto que es justamente pasar del qué, que significa algo preexistente, una cosificación, al pasar al cómo funciona? Porque el cómo funciona nos instala, ¿no es cierto?, a un nivel, ¿no es cierto?, donde el proceso investigativo va dando forma, ¿no es cierto?, al territorio y permite hablar del contenido de esos mismos territorios, ¿no? En ese entendido, habría que entender que el territorio es un verdadero acontecimiento, como lo dice, por ejemplo, Paul Virilio, ¿verdad? Es un acontecimiento que implica cambio y transformación. Estamos entendiendo, por tanto, el territorio desde un punto de vista más bien de la física cuántica. Lo propio de la física cuántica es la transformación, ¿verdad? Y si pudiésemos estar de acuerdo, no sé qué piensan ustedes, probablemente la física es la disciplina más desarrollada del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y si la física nos está diciendo esto, que lo propio del mundo es la transformación, una de estas ideas también se podría traer para poder hablar de este funcionamiento, de cómo funcionan los territorios. En los territorios, ¿no es cierto?, hay muchas relaciones, ¿no es cierto?, que se dan de manera tanto, yo diría, tranquila, en armonía, pero al mismo tiempo existe esta tensión o clivaje, ¿no es cierto?, entre estas relaciones de armonía con ciertas relaciones de desarmonía. Por ejemplo, cuando se encuentran actores territoriales que tienen modelos mentales, cultura en definitiva, que están diciendo o valorando el territorio de manera distinta, ¿ya? También, ¿no es cierto?, el funcionamiento del territorio nos hace señalar que lo que sucede en los territorios es trazado tanto de manera libre como de manera controlada, ¿ya? Los antropólogos, ¿no es cierto?, a veces tendemos un poquito a quedarnos, y esto lo digo con cariño, es mi propia disciplina, nos tendemos a quedar un poquito enclaustrados, ¿no es cierto?, solamente con algo que pueden ser las costumbres o bajo el rótulo de lo consuetudinario. Pero fíjense ustedes que incluso en las costumbres, lo consuetudinario, incluso hay un cierto control, ¿verdad? Y ese control, obvio, que no se siente porque lo portamos tranquilamente sobre los hombros a través de qué, de pautas culturales, patrones culturales, y que eso ha sido parte de nosotros desde el momento que nacemos, incluso antes de nuestro nacimiento, ¿ya? Hay un juego permanente, ¿no es cierto?, entre procesos que suceden bajo una cierta normativa, escrita o no escrita, y sucesos que se dan al mismo tiempo en el territorio que emergen de manera, ¿no es cierto?, libre, espontánea, sin mayor programación. Y reforzar la idea que señalaba antes, ¿no es cierto?, en esta idea de cómo funcionan los territorios, la temporalidad es muy importante. Cada territorio, ¿verdad?, tiene sus propias temporalidades. En ese sentido, pudiésemos decir que el territorio también es una construcción de tiempos o de temporalidades, que en su conjunto, en definitiva, en este funcionamiento, y en este conjunto, en esta integración de ideas, el territorio y en su cotidianidad deviene en territorios vividos, territorios múltiples, locales, logrando evidenciarse, ¿no es cierto?, una especie de sistema territorial, ¿no es cierto?, patrimonial, si ustedes quieren, ¿no? En este esquema, ¿no es cierto?, trato de representar, y esto ya está publicado hace algún tiempo, en un texto que justamente se titula Antropología del Territorio, trato de representar un poco el funcionamiento o la relación que tiene, ¿no es cierto?,
los territorios vividos, los territorios normados, ¿no es cierto? Podemos pensar que estas esferas, A, B, C, D, etcétera, incluso la esfera amarilla, ¿verdad? La esfera F, ¿no es cierto? Todos estos representan territorios, ¿no es cierto?, que están en interacción, ¿verdad? Lo propio de A, B y C por separado es que representan ciertos sistemas locales con regulaciones relativamente propias. Aquí, ¿no es cierto?, podemos encontrar modos de vivir y habitar arraigados en los tiempos de ¿qué? De la tierra, del clima, del mar, ¿verdad? Hay variados tiempos, ¿verdad? Y que estarían delimitados por la ocupación, el uso y la transformación del espacio geográfico. ¿Qué pasaría en esta intersección entre A y B, por ejemplo, entre B y C, entre B, D y E, por ejemplo? ¿Qué pasa? Aquí se encuentran sistemas locales compartiendo parcialmente territorialidades comunes, ¿verdad? Puede ser el ejemplo de dos juntas de vecinos, o de dos comunidades indígenas, o de una comunidad indígena relacionada con otra comunidad que no es indígena. Hay modos de vivir y habitar en interacción, donde se van a visualizar situaciones de conflicto. Y se encuentran en esta interacción, ¿no es cierto?, sistemas de vida compartido que están basados o en la solidaridad, o en el conflicto, o en la negociación. ¿Y qué pasa con la esfera amarilla F, ¿no es cierto?, que de alguna manera trata de contener los otros territorios, las otras esferas, sin, por cierto, poder hacerlo, ¿no? F estaría representando la existencia de un sistema normativo único, por ejemplo, México, ¿no es cierto?, que tiene una gran diversidad cultural, ¿verdad?, pero que tiene una constitución y que hace que todos los nacidos en México sean mexicanos, o que en el caso de Chile, habiendo una diversidad cultural importante, por cierto, menor que lo que puede pasar en México, existe una constitución. Hoy en Chile se está discutiendo, ¿verdad?, y se está escribiendo una nueva constitución, un proceso histórico, pero no obstante las diferencias culturales, existe un sistema normativo único, ¿verdad? Por tanto, F también representa un territorio normado, ¿verdad?, por las constituciones, por las leyes. Y F representa un tiempo único. La diversidad de temporalidades se comienza, si no a desaparecer, por lo menos, ¿no es cierto?, a quedar tapadas por el tiempo oficial, por decirlo así, ¿no? Y ese tiempo único oficial está determinado por la política que rige y planifica el territorio. Y en esta relación, por tanto, entre territorios vividos y territorios normados, lo que tenemos, ¿no es cierto?, son interacciones que implican cambios y transformaciones. También podemos hablar que se reconoce un hipertexto de tiempos, de memorias, de imaginarios, relaciones de poder y de conflicto, por cierto. Pero también en estas interrelaciones entre territorios vividos y territorios normados se puede reconocer potencialidades para las diversidades colectivas presentes en un territorio múltiple, por ejemplo. Y junto a las potencialidades, también la posibilidad para reconocer oportunidades para el territorio, posibles de vislumbrar y poner en juego justamente a través de un proceso investigativo referido al territorio. Y a eso me refería justamente con esta idea, con este parafraseo de Tim Ingold, ¿verdad?, donde la antropología no solamente tendría que describir y explicar, sino también generar ciertos modelos especulativos respecto al funcionamiento mismo de los territorios. En definitiva, cuando se habla de territorio, ¿verdad?, el estudio del territorio va a reclamar de muchas disciplinas, ¿verdad? Hablar de territorio implica un área del conocimiento de tipo interdisciplinario. ¿Y qué quiere decir con esto? No es la simple superposición de disciplinas o simple contacto entre disciplinas, sino a través del contacto, el diálogo entre esas disciplinas que pudiesen estar involucradas, por ejemplo, geografía, antropología, ecología, ¿verdad?, para generar un área del conocimiento nueva, ¿sí? Por tanto, pudiésemos decir que los estudios sobre el territorio van a involucrar desde la metáfora más poética, ¿verdad?, y ahí están los estudios de geopoética o de geohumanismo, hasta la descripción más física del territorio, la geografía física, la ecología se encarga de esto, pasando por los juegos de memoria e imaginario, un poco lo que hace la antropología. Todo esto, ¿no es cierto?, va a ser un área de carácter interdisciplinario, ¿sí? Yo he desarrollado durante algunos años un modelo teórico metodológico que denomino antropología del territorio. Y pasé algún tiempo tratando de, quebrándome un poco la cabeza, de cómo representar, ¿no es cierto?, una forma
visual de cómo capturar este territorio, ¿no? A propósito de la idea de captura o de caza, ¿no es cierto?, que planteaba Jesús Ibáñez y que comentaba previamente. Y me pareció pertinente, después de ver distintas posibilidades y conversar con personas incluso del área de las artes o del diseño, retomar la secuencia Fibonacci, ¿no? Esta secuencia que Francisco de Pisa, ¿no es cierto?, ya hace varios siglos atrás nos mostró, y donde básicamente se está señalando que la suma de dos números, ¿no es cierto?, terminan o culminan con resultado que permite ir abriendo un nuevo espacio geográfico. Por ejemplo, en esta secuencia, 2 más 1 es 3, ¿no es cierto? Y abren el espacio hacia el 3. 2 más 3 es 5 y abren una espacialidad hacia el 5. 3 más 5 son 8 y abren una espacialidad hacia el 8. 8 más 5 es 13 y abren una espacialidad para el 13. 8 más 13 es 21 y abren una espacialidad para el 13. Esto arma una espiral, ¿no es cierto?, que es ¿no es cierto?, phi, ¿no es cierto?, un número que representa, yo diría, una especie de vida perfecta que encontramos en muchos especies, por ejemplo, en las hojas de los helechos, ¿verdad? Esta secuencia Fibonacci nos permite construir escalas, ¿no es cierto?, interiores en nuestras casas, ¿verdad?, que permiten el acceso, ¿no es cierto?, sin que nos estemos chocando, ¿verdad? Esta secuencia Fibonacci representa probablemente cómo ir capturando, ¿no es cierto?, nuevos enfrentamientos, ¿no es cierto?, que en este caso estarían referidos al territorio. Yo tomé esta secuencia Fibonacci y la llevé a un plano, ¿no es cierto?, para poder representar lo que quiero representar como antropología del territorio, en tanto captura del territorio, ¿no es cierto?, retomando esta idea de Jesús Ibáñez. Bien, esta antropología del territorio, en esta secuencia Fibonacci, ¿no es cierto?, tiene 3 preguntas las que trata de resolver, ¿no es cierto? Primero, ¿qué tipo de relaciones se pueden establecer con el territorio? Segundo, ¿para qué realizar ciertos registros de los territorios? Es decir, ¿para qué describirlos, explicarlos o transformarlos? Y tercero, ¿cómo y qué tipo de registros se pueden hacer sobre el territorio? ¿No? Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿qué tipo de relaciones? Esta antropología del territorio, basándose en el desarrollo que ha tenido históricamente hablando la física, señala que se pueden construir a lo menos 3 tipos de imágenes del territorio. Una imagen en sí, que sería una imagen objetiva, algo existe en sí mismo y basta simplemente con tener las herramientas adecuadas, herramientas que son externas tanto al objeto de estudio como al propio investigador, ¿verdad? Como de pronto tener, ¿no es cierto?, una regla para medir la superficie de una mesa, por ejemplo. Eso sería un primer nivel y un primer tipo de registro que se puede hacer. Pero hay un segundo nivel o registro que se puede hacer, y esto se denomina la imagen para sí. Algo significa algo para alguien, y esto significa pasar de la física clásica a la física relativista. El ojo del observador es muy importante en todo esto, por tanto la objetividad que pretende el primer registro ya no es tal, ¿no es cierto? Y se comienzan a relativizar las cosas en función de lo que queremos decir respecto al territorio. Y hay un tercer nivel, que es la imagen para nosotros, que nos sitúa en un momento actual de la física, que es la física cuántica, ¿verdad? Lo propio, como decía antes, de la física cuántica es la transformación, y donde, ¿no es cierto?, en este registro, el investigador o la investigadora es parte del contexto de sentido, ¿verdad? Y donde existe y emerge, aparte de un sujeto que investiga, también hay un sujeto en segundo o tercer orden que observa lo que uno mismo está investigando, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 tipos de imágenes, ¿verdad? No necesariamente excluyentes entre ellos, pero sería importante saber que no solamente hay un solo tipo de imagen o de registro que podemos hacer del territorio. En esta antropología del territorio, y para responder a la pregunta, ¿para qué realizar los registros del territorio o la explicación o la transformación? La respuesta es muy simple, para poder reconocer ciertas estrategias de sustentabilidad de los propios territorios, ¿ya? Y en esto tiene mucha fuerza, ¿no es cierto?, lo que los grupos humanos, ¿no es cierto?, están considerando como importante, valioso para los territorios que ellos mismos habitan. Y lo que más nos interesaría en esta presentación es la respuesta a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hacer estos registros? Y para eso, ¿no es cierto?, la antropología del territorio ha propuesto 3 atractores investigativos, o sea, 3 entidades que tienen la fuerza suficiente como para que en torno a ellos, ¿no es cierto?, se pueda, ¿no es cierto?,
acercar al territorio, ya sea para describirlo, para explicarlo, para transformarlo. Y estos atractores investigativos son los modos de vivir y habitar. Voy a obviar los autores, pero básicamente esto es un poco lo propio que hace la antropología, y aparecen, sí, sin embargo, autores como Gastón Bachelard, entre otros, ¿no? Las prácticas cotidianas, en un sentido de prácticas tanto culturales como las prácticas también productivas, ¿no es cierto? Y aparecen autores como Michel de Certeau y el filósofo chileno Humberto Giannini. Y el tercer atractor investigativo son los imaginarios territoriales, es decir, el tipo de relación que establecen los grupos humanos con su territorio, y a partir de esta relación los grupos humanos se proyectan en el tiempo, apareciendo, emergiendo los deseos, las valoraciones, los sueños, lo que queremos hacer, ¿ya? Y aparecen aquí autores como Castoriadis, ¿verdad? El mismo Bachelard nuevamente, Gilbert Durán, ¿no? Y estos tres atractores se concentran en algo que estaría aquí en el centro de esta secuencia Fibonacci, que aparece, ¿no es cierto?, con una especie de zoom o detalle en la lámina que sigue. Lo que tenemos en este zoom, ¿no es cierto?, es lo que los metodólogos españoles llaman metodología social avanzada. Y en esta antropología del territorio se toman ciertos aspectos de lo análisis fenomenológico, como ciertos aspectos del análisis discursivo, ciertos aspectos del análisis hermenéutico y ciertos aspectos, ¿verdad?, de la etnografía. Para concentrarse en qué, en el C y D, que sería el comportamiento y el discurso. Dicho esto, levistrosianamente, sería concentrarnos en el hacer decir social que tienen los grupos, ¿no es cierto?, que habitan territorios en particular. Y en eso, ¿no es cierto?, es donde nos estamos concentrando. En lo que dicen las personas y en lo que dicen acerca de lo que hacen. Contrastado con el comportamiento, con lo que se observa, ¿no es cierto?, visiblemente en los territorios. Hasta aquí se escucha bien, ¿no? Sí se escucha, solo que hay un micrófono abierto. Ahorita lo vamos a cerrar para que no haga eco. Listo, doctor. Gracias. Bien, entonces aquí tenemos un esquema de cómo funciona esta antropología del territorio para estudiar los territorios en tanto proceso, ¿verdad? Algo que se está haciendo, que se está transformando. Y la idea, ¿no es cierto?, es partir desde este círculo rojo que está en el centro, donde ahí van a estar los imaginarios territoriales, las prácticas cotidianas, los modos de vivir y habitar. Para pasar, ¿no es cierto?, a este círculo de color verde, donde está la interacción de todo esto, ¿no? Las interacciones, ¿verdad? Y así, logrando visibilizar estas interacciones, que esto involucra no siempre solidaridad y negociación, sino también conflicto, pasar al circulito de color amarillo, donde uno pudiese reconocer, ¿no es cierto?, eventualmente estrategias para esos mismos territorios, ¿sí? Y probablemente, ¿no es cierto?, aquí de nuevo volvemos a estos tres niveles de Jesús Ibáñez, a un nivel descriptivo, ¿verdad?, que estaría en el circulito rojo, un nivel explicativo, que estaría en el circulito verde, y un nivel, ¿no es cierto?, ya especulativo que permite la transformación del territorio, que estaría en este círculo, ¿no es cierto?, de color amarillo. ¿Sí? Pasemos ahora al segundo punto de lo que planteaba en el temario, los niveles y perspectivas de investigación en ciencias sociales. Esto, ¿no es cierto?, lo vamos a llevar hacia lo que significan los estudios del territorio, ¿no? En el mismo texto que les planteaba anteriormente de Jesús Ibáñez, publicado en el 92, que se titula Perspectivas de la investigación social, el diseño de la perspectiva estructural, publicado en el libro El análisis de la realidad social, métodos y técnicas de investigación, compilado por Manuel García, Ferrando, el propio Jesús Ibáñez y Francisco Álvira, y publicado en editorial Alianza en Madrid, se plantea, ¿no es cierto?, un modelo, ¿no es cierto?, complejo para la investigación social, que podemos llevarlo, ¿no es cierto?, a esta idea, ¿no es cierto?, de cómo estudiar los territorios, ¿no? En el año 2004 yo mismo compilé y publiqué un librito, ¿no es cierto?, que denominé Niveles y Perspectivas de la Investigación a las Ciencias Sociales, ¿ya? Y en este librito yo incluí este cuadro que ustedes están viendo, ¿no?, donde se cruzan los niveles, ¿no es cierto?, y las perspectivas de investigación. Este cuadro Jesús Ibáñez nunca lo construyó, y para mí era importante construirlo, llevarlo a una expresión visual, por temas de docencia, por temas académicos, ¿no? Y quise traerlos hoy día, ¿no es cierto?, para esta presentación.
Jesús Ibáñez plantea que existen tres niveles en la investigación, en el proceso investigativo. Un nivel tecnológico, que básicamente, ¿no es cierto?, describe. Un nivel metodológico, que responde a la pregunta ¿por qué se investiga de determinada manera? Y un nivel epistemológico, ¿ya?, que responde a la pregunta ¿para qué y para quién se investiga? Y muchas veces cuando investigamos territorios u otros objetos de estudio, nos olvidamos, ¿no es cierto?, de este tercer nivel, que es el nivel epistemológico. El nivel epistemológico, con la pregunta ¿para qué y para quién investigamos?, sobre todo nos vuelve a un fuerte nivel de reflexividad en nuestra investigación. Mucho de investigación en antropología, como también en otras disciplinas cercanas a la antropología, tiene el rótulo de ser investigaciones participativas. Y uno puede ver los informes finales de esas llamadas investigaciones participativas, sacudirlos un poco el informe y ver que de participativo se tiene bien poco o nada, ¿sí? El nivel epistemológico, lo que quiero decir con esto, es que nos sitúa también a un nivel ético y de pertinencia de la investigación. Estos tres niveles, tecnológico, metodológico y epistemológico, Ibáñez los cruza con tres perspectivas. Una perspectiva distributiva, donde se sitúan los elementos, que en ciencias sociales, esto traducido equivale a hablar de individuos idénticos e intercambiables. A un nivel estructural nos concentramos en la estructura, que sería una relación entre elementos, ¿verdad? Y en el contexto de la perspectiva dialéctica nos ponemos ya, ¿no es cierto?, reconociendo un sistema, que en este caso puede ser el sistema territorial que nos está interesando, ¿no? Y este cruce, ¿no es cierto?, de niveles y perspectivas para la investigación social es tremendamente potente porque nos permite reconocer potencialidades y limitaciones de las herramientas, ya de los instrumentos que utilizamos para investigar el territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, al cruzar nivel tecnológico y la perspectiva distributiva, emerge la encuesta, ¿ya?, como un instrumento, ¿no es cierto?, adecuado para preguntar esto, ¿sí? Pero si nos ponemos, ¿no es cierto?, en un nivel metodológico y dentro de una perspectiva distributiva, ya no es la encuesta la indicada, sino serán instrumentos o herramientas tipo grupos de discusión, ¿eh?, donde se reconstruyen los juegos de habla, por ejemplo. Y si nos ponemos, ¿no es cierto?, en un nivel epistemológico y cruzado con una perspectiva dialéctica, lo que emergen ya es otras técnicas, como el socioanálisis o análisis institucional, ¿sí? Este cuadro, repito, es bastante importante porque nos permite reconocer la potencialidad que pudiese tener en un primer nivel la encuesta, pero la limitación que pudiese tener la encuesta cuando pasamos a un nivel metodológico o inclusive a un nivel epistemológico, ¿sí? Todos los instrumentos de investigación en ciencias sociales son importantes, pero todo instrumento tiene su potencialidad y su limitación. Este cuadro, ¿no es cierto?, representa o sigue representando parte de lo que ya señalaba previamente, ¿no es cierto?, y está basado en el trabajo de Lora y Sánchez del 2012, donde se está cruzando de nuevo perspectivas y niveles de investigación, ¿verdad?, y donde queda, ¿no es cierto?, claro, ¿no es cierto?, ya más en detalle distintos tipos de técnicas, ¿no es cierto?, en el nivel tecnológico, qué es lo que se puede construir desde el punto de vista metodológico, ¿verdad?, y los distintos tipos de asimetría o simetría que se construyen desde el nivel epistemológico. Desde mi punto de vista, cualquiera de estas técnicas que aparecen acá se pueden aplicar para poder estudiar el territorio, pero probablemente no siempre estaremos hablando del territorio cuando se utilizan, por ejemplo, técnicas, ¿no es cierto?, que están a un nivel distributivo en un nivel tecnológico, ¿sí? Me da la impresión que probablemente el mayor fermento de las herramientas y técnicas de investigación se sitúan aquí, ¿verdad?, en el contexto de una perspectiva dialéctica, ¿no es cierto?, y un nivel epistemológico, donde emergen el socioanálisis, como mencionaba previamente, pero también otras técnicas como la autoencuesta, el método Delphi, el FODA o DAFO, como ustedes quieran, distintos tipos de dinámicas grupales, técnicas de animación sociocultural, la observación participante, los tetralemas, sociogramas, mapas sociales, la asamblea, ¿no es cierto?, etcétera. Y, en general, la IAP, la investigación acción participativa, ¿verdad? No quiere decir que con las otras técnicas que pueden aparecer en las perspectivas anteriores no se pueda estudiar el territorio, se puede estudiar, pero se llega, ¿no es cierto?, a una captura menos profunda que con las técnicas que aparecen, ¿no es cierto?, en esta celdita que está abajo al lado izquierdo.
Entonces, lo que quiero mostrarles, en lo que continúa, son algunas herramientas de corte interdisciplinario para los estudios territoriales. Es decir, herramientas que estarían situadas en esta última celda que les mostraba, ¿no es cierto?, al lado izquierdo. Un nivel dialéctico y una perspectiva epistemológica. La primera herramienta que quiero mostrarles se denomina dinámica de sistema, ¿ya? Y estas son herramientas que estamos utilizando en diversos proyectos que hemos venido ejecutando, algunos ya finalizados, otros que están en ejecución, y son técnicas que estamos desarrollando con colegas que son ingenieros, ¿ya? Específicamente el ejemplo que les muestro aquí en esta diapositiva tiene que ver con el proyecto GEMOVI, que dirige mi colega Alejandra Lazo Corbalán. Es un proyecto en ejecución cuyo objetivo es construir un modelo de gestión territorial para la movilidad archipelágica en el sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé, movilidad que se da por motivos de salud. Y en este proyecto, específicamente con el colega Lorenzo Andrade, ingeniero, estamos aplicando dinámica de sistema. El equipo de investigación, ¿no es cierto?, para poder estudiar esta movilidad archipelágica, definió 4 ámbitos de análisis con 21 variables, ¿no? Y estas variables nosotros las llevamos a dinámica de sistema, ¿verdad?, para poder construir tanto escenarios de gestión como escenarios de futuro. La dinámica de sistema, ¿no es cierto?, es una herramienta bastante poderosa que permite hacer este tipo de simulaciones, ¿ya? Ahora, como esto es una lámina, ¿no es cierto?, un plano no puede hacer las simulaciones, pero en estas simulaciones se pueden, ¿no es cierto?, responder a las preguntas, ¿qué pasaría si cambia una variable, se sube o baja, o si el decidor público, ¿no es cierto?, decide dejar anulada cierta variable, ¿verdad? Porque hay temas de presupuesto, falta de recursos, etc. ¿O qué pasaría si el isleño o la isleña, ¿no es cierto?, dentro de este modelo de gestión de la movilidad, le interesa darle más fuerza, por ejemplo, a la variable de percepción del territorio, ¿sí? Entonces, con esta herramienta, la dinámica de sistema, específicamente, se puede responder a la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y con eso, ¿no es cierto?, se pueden hacer muchas variadas y muy ricas simulaciones, ¿sí? Varios de los ejercicios de dinámica de sistemas se pueden hacer también a través, ¿no es cierto?, de software que son libres, como el BenSimple, por ejemplo. También hay versiones del BenSimple que hay pagadas y hay otros software que permiten hacer dinámica de sistemas que, por supuesto, también son pagadas, ¿sí? Pero hay varias herramientas disponibles en Internet, como BenSimple, que es gratuita, ¿sí? Y para uso académico, ¿ya? Otra de las herramientas que quiero mostrarle tiene que ver con la cartografía, y principalmente la cartografía social o la llamada cartografía participativa. Y esto lo hemos utilizado en varios proyectos, ¿no? Y el ejemplo que les traigo es la aplicación de cartografía participativa en un proyecto ya finalizado que denominamos Aguas Insulares. Nosotros quisimos diseñar, ¿no es cierto?, en este sentido, en esta idea de transformar los territorios, diseñar un modelo de gestión de agua para islas, ¿no es cierto?, también en Chiloé. Y hicimos uso de varias herramientas, entre esas, ¿no es cierto?, la cartografía. Y la cartografía, ¿no es cierto?, participativa o social es una herramienta muy poderosa que incluso, ¿no es cierto?, tiene un fuerte componente político porque permite registrar y validar el conocimiento que portan los habitantes de un lugar, cuyo conocimiento no está necesariamente escrito, no está en un paper, no está en un informe técnico, no es reconocido por la autoridad, ¿no es cierto?, oficial, no es reconocido por los gobiernos y las reparticiones de algún estado, ¿verdad? Y lo portan, ¿no es cierto?, las comunidades locales, indígenas o no indígenas, pescadores también, etc. Y con esto se valida el conocimiento que tienen, se valida la memoria territorial que tienen las personas. Específicamente en este proyecto que denominamos Aguas Insulares, y ahí pongo el link de este proyecto para que puedan tener más información, nosotros desarrollamos cartografía, ¿no es cierto?, a través de talleres, preguntándole a las personas sobre los lugares que ellos históricamente conocían donde habían fuentes de agua, ¿sí? ¿Y por qué consideramos las islas? Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que en las islas es donde las personas más rápidamente pueden tener conciencia sobre los grados de degradación que tiene su medio ambiente. Por tanto, le preguntamos a las personas sobre las fuentes de agua que existían en el pasado, hace 30, 40 o más años atrás,
sobre las actuales fuentes de agua que hay en su isla, cuáles son los lugares que utilizan para abastecerse de agua, por ejemplo, agua para beber, agua para cocinar, agua para regar, ¿no es cierto?, su invernadero, sus huertas, agua para destinarla, ¿no es cierto?, para el baño, agua para darle a los animales. Y eso que se consigue a través, ¿no es cierto?, de talleres, ¿no es cierto?, se le pone, ¿no es cierto?, un mapa general, un croquis de un mapa de la isla en este caso, se van marcando con colores, lápices de colores, con plumones de distinto color, estos lugares, hechos importantes, ¿no es cierto?, como lo que se refleja en esta cartografía, donde aparecen las características generales hidrográficas e hidrogeológicas que están, ¿no es cierto?, en la isla Mechuque, en el mar interior de Chiloé. También se logran producir este tipo, ¿no es cierto?, de cartografía, también dinámica, ahora esto es un PowerPoint, ¿no es cierto?, pero donde se logran representar también otros hechos importantes que hay, en este caso, en este territorio, que es una isla, ¿no es cierto?, posibles captaciones, ¿no es cierto?, de agua, pozos comunitarios y las áreas de influencia de estos pozos o posibles captaciones de agua, etcétera, ¿no? Y por tanto, con esto no solamente se visibiliza, sino se valoriza y se pone en valor el conocimiento que portan los habitantes, los isleños e isleñas, ¿no es cierto?, en este caso de la isla Mechuque. Otra de las herramientas que quiero mostrarles, ¿no es cierto?, que hemos utilizado en nuestros proyectos referidos, ¿no es cierto?, al estudio territorial, es un análisis estructural, ¿no? Les muestro esto que se hace, ¿no es cierto?, con un software que se llama Micmac, pero esto mismo se puede hacer con lápiz y papel, en un papelógrafo, se puede hacer una pizarra, ¿verdad? Porque esto, ¿qué se está queriendo lograr con esta herramienta llamada Micmac? Se logran reconocer las variables que son críticas, ¿no? Y lo que se hace, ¿no es cierto?, es generar un número de variables, en este caso usamos 20 variables para un proyecto en específico, y se comienzan a ver los grados de influencia que tiene una variable sobre otra, para lograr siempre un mismo objetivo, ¿no? Entonces, la variable 1 ¿tiene influencia sobre la variable 2? ¿Sí o no? Y si la tiene, ¿cuánto? ¿Es poca, es moderada o muy fuerte? O inclusive se puede poner, ¿no es cierto?, que tiene una influencia potencial hacia el futuro. Esto se hace con, ¿no es cierto?, en un cruce, en una gran matriz como la que se ve en el lado izquierdo superior de la diapositiva. Y finalmente, si se utiliza este software, Micmac, que además es de acceso gratuito, ¿verdad?, se logra generar este tipo de grafos como los que están, ¿no es cierto?, a la derecha, ¿no es cierto?, la parte superior derecha de la diapositiva, donde las líneas rojas demuestran los mayores grados de influencia que hay de las variables. En este caso eran 21 variables y nos interesaba reconocer cuáles eran las variables más importantes, cuáles eran las variables críticas, ¿no es cierto?, en este ejemplo. Y lo que hace el software, después de varios análisis, ¿verdad?, e iteraciones, es permitir construir un tetralema, ¿verdad?, este gráfico, ¿no es cierto?, que está en la parte central de la diapositiva, que tiene 4 cuadrantes. El cuadrante 1, el de la derecha a la izquierda, el cuadrante 2, ¿verdad?, de la derecha arriba, que sin dudas es el cuadrante más importante, voy a decir por qué, el cuadrante 3, que está abajo a la derecha, el cuadrante 4, que está, ¿no es cierto?, abajo a la izquierda. Las variables, estas 21 variables, en este modelo que hicimos, las variables más importantes, las variables críticas, las variables que si nosotros logramos moverlas, se van a mover las otras 21 variables, son las variables que están en este cuadrante, en el cuadrante 2. Y por tanto, ¿qué es lo que nos permite Micmac? Cuando estamos tratando no solamente de escribir y explicar el territorio, sino también transformarlo, a través de Micmac podemos reconocer las variables, por ejemplo, críticas, que habría que afectar para transformar el territorio. Y de las 21 variables, nos quedamos con 7 variables. Y lo que nos dice el análisis estructural, que al mover alguna de esas 7 variables que están en este cuadrante 2, el resto de las variables se van a mover sí o sí. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de herramienta, ¿no es cierto?, de carácter interdisciplinar y que, como decía, se puede hacer incluso con lápiz y papel, no necesariamente usando el software. El software además está en distintos idiomas, ¿verdad? Y es parte de las herramientas que se usan, ¿no es cierto?, en análisis prospectivo, ¿ya? Y es gratuito, como quiero decir, ¿no? Otra de las herramientas que hemos usado, ¿no es cierto?, es el análisis multicriterio, ¿ya?
y el análisis multicriterio está en el contexto de lo que Silvio Funtovich y Jeremy Rabet denominan como la ciencia postnormal. Estos dos autores, ¿no es cierto?, a mediados de los 90, propusieron el concepto de ciencia postnormal. ¿Qué es la ciencia postnormal? Es una ciencia que está más allá de la ciencia normal. Es una ciencia que está más allá de la ciencia kuhniana, ¿verdad? La ciencia kuhniana, ¿no es cierto?, establece paradigmas, modelos, y alguien que aprenda antropología en México, por ejemplo, va a aprender teorías similares y metodologías similares a alguien que aprenda antropología en Colombia, en Argentina o México, sin necesidad de ponerse de acuerdo entre ellos, porque hay una comunidad de saber, ¿no es cierto?, que establece cuáles son las teorías antropológicas y cuáles son los métodos antropológicos. Eso es un ejemplo de ciencia normal, kuhniana, tremendamente ordenada y que crea grandes niveles de certeza sobre cómo hacer las cosas. Con el concepto de ciencia postnormal, ¿no es cierto?, se trata, ¿no es cierto?, de incluir varios de los actores territoriales, varios de los stakeholders que comúnmente están fuera de los análisis, ¿no? Y en este sentido, con la ciencia postnormal, más que eliminar la incertidumbre, se convive con la incertidumbre, ¿ya? Por tanto, aumentan los niveles de complejidad. Por tanto, no solamente será el experto el que está entregando una información respecto al territorio, no solamente el antropólogo, el sociólogo, el economista o el arquitecto el que dice algo respecto al territorio, sino que también, ¿no es cierto?, están los periodistas, los legisladores, ¿verdad?, y los miembros de la comunidad. Y con esto, ¿no es cierto?, emerge el concepto de comunidades de evaluadores extendidos. Esto no es posible dentro de la ciencia normal. Esto es dentro del contexto de la ciencia postnormal, ¿no es cierto?, bautizada por Funtovich y Rabet. Bueno, en este librito, ¿no es cierto?, que es la ciencia postnormal, que está ahí la carátula, ¿no es cierto?, Funtovich y Rabet, ¿no es cierto?, muestran este gráfico, ¿no es cierto?, donde hacen la diferencia entre la ciencia aplicada, la consultoría y la ciencia postnormal, donde en uno de los ejes, el eje vertical, colocan las apuestas de decisiones y en el nivel horizontal los niveles de certeza o al revés de incertidumbre. Y así, ¿no es cierto?, dicen Funtovich y Rabet que en un primer semicírculo, ¿no es cierto?, donde se ubica la ciencia aplicada, tenemos bajos apuestas de decisiones, ¿no es cierto?, y hay bajos niveles, ¿no es cierto?, de incertidumbre, es decir, hay mucha certeza. ¿Y quiénes participan en esa ciencia aplicada? Profesionales que se trasladan a estudiar, por ejemplo, el territorio. Si aumentamos, ¿no es cierto?, pasamos a una ciencia ya más bien tipo asesoría o consultoría, donde no solamente está el técnico, el experto, el antropólogo, el economista o el arquitecto, sino que junto al experto también está el decidor público, el político. Y esto supone mayores apuestas de decisiones y mayores niveles de incerteza. Y finalmente, en el tercer semicírculo es donde aparece, ¿no es cierto?, esta ciencia ya postnormal, donde tenemos altos niveles de incertidumbre porque hay una fuerte presencia de distintos actores, ¿ya? Y aparece este concepto de comunidad de valores extendido que presentaba previamente, ¿sí? En el contexto de la ciencia postnormal, la idea, por tanto, no es eliminar la incertidumbre, que siempre había estado eliminada, ¿no es cierto?, los análisis normales, kuhnianos, por decirlo así. La idea es convivir con esa incertidumbre. Por tanto, si esto lo llevamos, ¿no es cierto?, a los estudios territoriales, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros hemos hecho uso de esta ciencia postnormal y específicamente hemos utilizado, ¿no es cierto?, el análisis multicriterio, que fue desarrollado, fíjense ustedes, ya hace más de 30 años por este señor que aparece aquí en la fotografía, Satie, ¿verdad? Y él creó una escala, ¿verdad?, que va de 1 a 8 o de 1 a 9, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, y que permite reconocer los grados de importancia que tienen una variable sobre otra, pero en términos de ponderación, ¿ya? Por ejemplo, el número 1 en la escala de Satie significa que dos variables tienen el mismo grado de importancia. A es igual, en términos de importancia, que B. Pero 5 pudiese reconocer, ¿no es cierto?, una gran importancia. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay una fuerte importancia, ¿no es cierto?, del criterio o de la variable A sobre la variable B. Lo interesante además del análisis multicriterio, al igual que con
dinámica de sistema, aquí, ¿no es cierto?, se pueden interrelacionar variables cualitativas con variables cuantitativas, ¿sí? Básicamente, el análisis multicriterio significa reconocer un objetivo. Por ejemplo, queremos diseñar o construir un modelo de gestión territorial, ¿verdad?, para tal territorio de México o de Colombia, o como mostraba antes, ¿no es cierto?, para las islas de Chiloé en el sur de Chile. Un objetivo. ¿Qué es lo que se quiere? Los criterios, ¿verdad? Los criterios, que pueden ser, dicho en términos de la metodología, son los ámbitos o las dimensiones, los subcriterios o variables, ¿verdad? Y esto se enfrenta a varias alternativas para escoger una alternativa, ¿ya? Nosotros hemos utilizado, ¿no es cierto?, esto a lo menos con dos herramientas. Uno es Expert Choice, ¿verdad? Que incluso, ¿no es cierto?, el Expert Choice hay disponible, ¿no es cierto?, en Internet un Excel, ¿verdad?, con todas las ecuaciones, ¿verdad?, que permiten trabajar con esto. Y también hay... ¿Perdón? Sí. ¿Aló? No, es un micrófono Hola. prendido. Ah, Aquí perdón. te lo ¿Cómo dijiste? muestro. Perfecto, gracias. Bueno, les decía que la herramienta Expert Choice, juicio experto en definitiva, lo hemos utilizado ¿No le habías tanto dicho con... Oli? Lo hemos utilizado con Excel, que incluyen ya los algoritmos, ¿verdad? Como también con software, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos el Expert Choice para tratar de construir un índice de complejidad territorial para caletas de pescadores artesanales, ¿ya? Para villas de pescadores, como se dice, ¿no es cierto?, en México y en otros países, ¿ya? La caleta es el lugar, el asentamiento donde viven pescadores artesanales. Y para eso nosotros, en un ejemplo que desarrollamos y que luego voy a mostrarles dónde está publicado incluso los resultados de esto, nosotros definimos 4 criterios como explotación pesquero artesanal, economía pesquero artesanal, principales problemas de la caleta, nivel organizacional. Y cada criterio con un número determinado de subcriterios o variables. Por ejemplo, el primer criterio, explotación pesquero artesanal, tiene los subcriterios recursos extraídos, esfuerzo pesquero, incorporación del conocimiento científico, características físicas, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, y en este modelo que se genera, hay variables cuantitativas, como recursos extraídos, como también variables cualitativas, como la figura de los líderes, por ejemplo, asociado, ¿no es cierto?, al cuarto criterio. Estos criterios y subcriterios, ¿no es cierto?, fueron ponderados a través de esta herramienta Expert Choice por un equipo interdisciplinario donde habían antropólogos, geógrafos, ecólogos y también ingenieros, y resulta una matriz como la que les presento aquí, ¿no es cierto?, en la diapositiva. Finalmente, nosotros llevamos esto a 6 caletas de pescadores, 6 villas de pescadores artesanales, y pudimos ver el comportamiento de estos criterios y subcriterios en razón de lo que pasaba en cada territorio en particular. Esto nos permite decir que, oye, cada caleta de pescador, cada villa de pescador es un mundo en sí mismo. Y no todas las variables se comportan de la misma manera en cada una de las caletas o villas de pescadores. Esto es muy importante, muy importante. ¿Ya? Porque nos permite proponer 5 mejoras. minutos, doctor. Gracias. Nos permite proponer mejoras en las políticas públicas con rostro humano, hacer mucho más pertinente las políticas. Bueno, esto es un poco la matriz que se construye, ¿verdad? Y en este caso usamos la escala de Satie de 1 a 5, con sus números, ¿no es cierto?, en mirada en espejo, que 5 por el otro lado equivale a 0,2, 4 a 0,25, etc. Esto ya está publicado, ¿no?, en la revista Estudios Atacameños, ¿no es cierto?, el año 2020, ¿no es cierto?, donde publicamos el artículo Complejidad Territorial en Caleta de Pescadores Artesanales de Chiloé en Chile, aportes para el manejo costero. Un ejemplo de herramienta de investigación territorial, ¿no es cierto?, aplicada en este caso a los territorios pesqueros artesanales. Estas mismas herramientas, ¿no es cierto?, de Expert Choice, las llevamos también para trabajar con uno de los proyectos que mencionaba antes sobre el agua, la gestión hídrica en isla, y nos permitió construir este tipo, ¿no es cierto?, de grafos, ¿verdad?, donde se reconoce el grado de importancia, por ejemplo, de la variable humedales dentro del ámbito de disponibilidad del agua, ¿verdad?, que tiene un 14% de importancia según isleños, según las personas que viven en la isla al lado. Y esa misma variable, ¿no es cierto?, tiene un 3,7% de importancia si vemos el modelo general. Esto mismo lo hicimos con los propios isleños de cada isla, lo hicimos con los funcionarios municipales, ¿verdad?, de los municipios, lo hicimos con decidores públicos de nivel provincial y con decidores públicos de nivel regional. Y con cada uno de ellos hay modelos mentales distintos,
¿ya? Curiosamente, y generalmente pasa esto, que el modelo mental del equipo de investigación es el que más se parece al modelo mental de los habitantes locales. Con esto, ¿no es cierto?, estamos tratando de ir visualizando esta idea de comunidad de evaluadores extendidos. Estos son ejemplos de cómo, ejemplos de software, ¿verdad?, de Expert Choice, ¿verdad? Estos ya son pagados, y nosotros estamos usando en este momento un software que se llama Total Decisión o Decisión Total, ¿no es cierto?, que tiene un aplicativo gratuito en la página de Vilenio. Vilenio es una empresa de ingenieros chilenos que construyó Total Decisión, ¿no es cierto?, y se puede descargar desde su página de manera gratuita para usos académicos, ¿ya? Y lo que hace, ¿no es cierto?, Total Decisión es permitir, ¿no es cierto?, la valoración, por ejemplo, de criterios o subcriterios. Por ejemplo, hacer, para lograr, ¿no es cierto?, el objetivo de construir un modelo de gestión territorial para la movilidad archipelágica, y un proyecto que mencionaba previamente, ¿qué es más importante, el espacio vivido o el espacio estructurado? En este ejemplo estamos diciendo que el espacio estructurado es moderadamente más importante, y uno coloca con el software el 2, ¿verdad?, dentro de la celdita, y automáticamente, ¿no es cierto?, se genera algo en el software. Lo mismo se va haciendo con el otro cruce de ámbitos, ¿ya? Y tenemos un nivel de consistencia de 8.34, que es un buen nivel de inconsistencia en estas valoraciones. Y el tipo de grafos que se pueden desplegar son como los que están en esta diapositiva abajo, ¿verdad?, donde aparecen claramente, a partir, en este caso, de lo que piensan los isleños, cuáles serían los ámbitos más importantes para poder generar un modelo de gestión territorial. Para ellos, en este caso, el espacio de la articulación intersectorial es el más importante, ¿verdad?, con un 32%, el espacio estructurado le sigue con un 28%, y así sucesivamente. Estos software, ¿no es cierto?, siendo pagados, también tiene su versión gratuita, bajada desde Vilenio, ¿verdad?, y permite justamente, no solamente visualizar el modelo mental de un actor territorial, sino hacer vínculo entre las valoraciones que tienen los distintos actores territoriales y hacer análisis de sensibilidad muy interesantes. Ya para finalizar, entonces, algún par de conclusiones. Lo primero, ¿no es cierto?, decir que en un sentido operacional, la investigación del territorio, y tal como lo decía Jesús Ibáñez, es una captura, ¿ya?, tal como lo hace el cazador o la cazadora. Y es una captura que se despliega desde los territorios del saber y el conocer para aplicarse sobre los territorios de las experiencias situadas con intensidad y extensión en los espacios geográficos. Segundo, decir que con las herramientas que se utilizan, o convendría, lo voy a poner así, convendría utilizar para los estudios territoriales, son herramientas de carácter interdisciplinar. Herramientas como las que mostraba, decisión total, MICMAC o análisis multicriterio, con este tipo de herramientas se logra resemantizar el territorio y se abre al mismo tiempo a dimensiones temporales que están entretejidas y muchas veces están ocultadas. Se visualiza y se valoriza. Se reconoce, ¿no es cierto?, que cada herramienta tiene sus potencialidades, pero también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Una encuesta servirá y mucho, pero no sirve para todo. Una observación directa sirve, pero no sirve para todo. Eso es lo que quiero decir. El territorio, ¿no es cierto?, tendríamos que subrayar en ese sentido, no solo tiene sentido al colocar herramientas de investigación territorial adecuadas y pertinentes, sino que el territorio, ¿no es cierto?, va a adquirir nuevos significados. No solamente describimos y explicamos, sino también podemos llegar a transformar los territorios al aplicar herramientas pertinentes, ¿sí? Y un poco para cerrar esta idea de antropología del territorio, que es de donde partimos con esta presentación, decir que la antropología del territorio es al mismo tiempo un modelo teórico-metodológico o un pensamiento que tiene las características de ser situado y abierto al mismo tiempo. Se trata de un pensamiento situado, la antropología del territorio, que permite conocer la profundidad del tiempo de las memorias territoriales. Y al mismo tiempo, la antropología del territorio es un pensamiento abierto. ¿Abierto a qué? A los imaginarios del tiempo de las transformaciones. Y creo que es ahí donde los estudios territoriales todavía tienen un gran desafío, ¿no? Y desafío que a fin de cuentas es una oportunidad. Y para finalizar, ¿no es cierto?, decir que mucho de los estudios territoriales requiere esta visión interdisciplinar, pero requiere, en palabras de Tim Ingold, de nuevo,
una fuerte creatividad de los equipos que están abocados a estudiar los territorios. Algo que Ingold denomina como la indagación artística. Y esto implica, ¿no es cierto?, ir más allá de las herramientas que disciplinariamente hemos conocido, ¿no es cierto?, en las universidades, en el pregrado y en el posgrado. Con eso finalizo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, también hay aplausos virtuales, entonces ahí están pasando para usted. Bueno, vamos a dar algunos minutos para retroalimentación, algunas preguntas que nos han llegado. Si alguien quiere también hacer por la plataforma, por el chat o alzar la manita, podemos ir también atendiendo eso. Bueno, agradecemos, ¿no? De manera Estamos muy contentos por tener al doctor Francisco Ter. Él ya había estado, como bien menciona, en una edición anterior. La otra no se pudo. Pero bueno, él también es parte importante de este evento. Y pues gracias por la magistral. De hecho, hay muchas felicitaciones para usted. Sobre todo agradecen alumnos de arquitectura, alumnas de arquitectura, estas formas metodológicas, ¿no?, que les permiten a ellos conjuntar la antropología con la arquitectura y la geografía, ¿no? Esto también me parece que era una de las intenciones principales de esta ponencia. Y bueno, nos recuerda el doctor Ter que los espacios y los territorios no son algo dado, fijo e inmutable, las espacialidades son cambiantes y en ese quehacer está justamente la pertinencia de encuentros como este. El doctor Ter parte de la pregunta cómo funcionan los territorios y en ese sentido menciona una chica del público relacionándola con el simposio anterior que señalaba a la emergencia, las situaciones y las transiciones, ¿no? Le preguntan al doctor si realmente esto es lo que hacen a los territorios, es decir, en esa dinámica de cambio y movimiento está la cualidad de la territorialidad, es decir, el hacer territorio. Si quiere, vamos con esa primero. Ok, muy bien, muchas gracias. No había visto esto de los aplausos virtuales. Gracias. Bueno, efectivamente yo creo que una de las características del territorio son estas continuas emergencias, ¿no? Y los estudios territoriales consideran estas emergencias. Y para eso quisiera simplemente tomar el concepto de cotidianidad que tiene el filósofo chileno Humberto Giannini. Para Giannini, ¿no es cierto?, la cotidianidad es una relación entre rutina y transgresión. La rutina es lo que hacemos siempre, de manera casi mecánica, ¿verdad? Sin mayor reflexión. Levantarnos a una cierta hora del día, trabajar entre tales espacios del día, comer en ciertos momentos. La rutina tiene que ver con eso, con una puesta en valor del reloj, ¿ya? De este tiempo cronológico. Pero para Giannini, la cotidianidad también, ¿no es cierto?, está construida tanto por la rutina como por la transgresión. Y en la transgresión es donde justamente aparecen las emergencias, lo no programado. Yo me puedo levantar a una cierta hora, ¿no es cierto?, y tener programado que a tal hora voy a estar dando una clase o haciendo algún tipo de trámite en algún otro lugar o conversando con alguna persona. Pero en el trayecto entre que me levanto, me ducho y voy hacia el encuentro con esa persona, pueden suceder otras cosas, ¿sí? Como encontrarme con alguna otra persona, encontrarme en la esquina de mi casa con un accidente y personas que requieren ayuda, con que en el sur de Chile llueve muchísimo, con que la lluvia, ¿no es cierto?, inundó las calles y no se puede seguir caminando, ni siquiera pasar en auto. Las emergencias, ¿verdad?, las transgresiones son parte de la cotidianidad, ¿sí? Y en esta complejidad que es la cotidianidad, donde hay rutina y transgresión, por cierto que las emergencias son muy importantes. Y será importante que estas rutinas, como las transgresiones o emergencias, sean reconocidas también, tanto los estudios descriptivos de los territorios como los estudios explicativos. Pero por sobre todo, en los estudios, ¿no es cierto?, que apuntan a la transformación de los territorios, ¿sí?
Por otra parte, también uno puede hablar de las emergencias en el sentido, como lo plantea la complejidad, ¿no es cierto?, en este caso en el sentido de Acas Morán. Las emergencias ocurren, ¿no es cierto?, surgen a partir de la interacción de dos o más variables, ¿ya?, por decirlo así. Por ejemplo, la emergencia, ¿no es cierto?, ocurre cuando, ¿no es cierto?, dos personas que se conocen y a lo mejor se han conocido durante mucho tiempo, de pronto entre ellos surge algo, ¿no es cierto?, que podemos denominar o llamar como el amor. Y estas dos personas, que a lo mejor se conocían y que tenían relación a lo mejor laboral o de amistad simplemente, enamorándose, se transforman en una pareja. La relación que se crea, esa nueva relación que emerge, va a transformarlo a las dos personas que participan en esa relación. Las emergencias nos transforman. Las emergencias son tan determinantes como las rutinas, ¿no es cierto?, como lo dice Humberto Giannini. Espero poder responder un poco lo que decía la persona, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, bueno, una ponencia, en verdad, muy increíble, menciona Martín. ¿Podría compartirnos cuál es el papel que juega la antropología en la generación de políticas públicas integracionistas y cuáles serían las grandes ventajas de apostar por ellas? Gracias. Ok, yo no sé si es que una antropología o política integracionista, no lo sé, pero lo que quiero decir es que mi apuesta durante varios años, y esto también lo tienen algunos colegas con los que formamos equipos de investigación, nuestra apuesta viene principalmente para poder colocarle un rostro humano a las políticas públicas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? La gran cantidad de políticas públicas, si no todas, están construidas desde un cierto nivel. Si lo llevamos a lo que mostrábamos a propósito de Jesús Ibáñez, las políticas públicas en cualquier país, de América Latina al menos, están construidas desde un nivel descriptivo. Mientras que el territorio funciona a través de un nivel de transformación. Por tanto, hay un desajuste siempre. Por ejemplo, si hablamos de políticas de vivienda o de salud, las viviendas para un país, el diseño de una vivienda es el mismo. No obstante, hay arquitectos creativos, arquitectos y arquitectas muy creativas. Pero la política de vivienda dice que no, que dados los recursos se tiene que hacer este diseño de vivienda social. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos queriendo, de alguna manera, es colocarle un rostro humano a las políticas públicas referidas, ¿no es cierto?, a actores territorialmente localizados. Y ese es un gran desafío, pero también es una oportunidad para quienes nos interesamos por este tipo de cuestiones, ¿sí? Creo que la antropología, como también un área interdisciplinar, puede avanzar hacia eso. Y uno ve cómo hay distintos equipos en el mundo que están avanzando con eso, con la integración de modelos mentales. Por ejemplo, el profesor Setsu Sato en Japón, en el centro RIN, por ejemplo, que siendo un biólogo partió estudiando las especies biológicas en el mar, ¿verdad? Pero luego se dio cuenta que lo que él sabía y sus colegas científicos biólogos sabían, siendo muy importante, siendo necesario, no era suficiente para poder dar respuesta a la necesidad de sustentabilidad de esos recursos, ¿no es cierto?, hidrobiológicos o recursos pesqueros artesanales. Y el profesor Sato, siendo biólogo, se acercó a estudiar los corrales de pesca que existen en Japón, ¿no es cierto?, y que tienen varios miles de años. Corrales de pesca que, por cierto, en nuestro sur de Chile existen y que tienen 6.000 o 7.000 años, ¿no es cierto?, y que han sido muy bien investigados por mi colega Ricardo Álvarez. Entonces, lo que ha hecho el profesor Sato en Japón es poder vincular el conocimiento científico de biólogos y de otras disciplinas occidentales con el conocimiento local de los pescadores que tienen estos corrales de pesca, que son formas, son artes de pesca para capturar los peces, una especie como de refrigerador que se tiene y que, ¿no es cierto?, se construye con piedra o con madera y que al subir la marea, ¿no es cierto?, el mar trae los peces, al bajar la marea, los peces quedan dentro de estas especies de corrales, ¿no? Y por tanto, las personas, los pescadores tienen peces, ¿no es cierto?, vivos, frescos, que incluso pueden compartir con sus vecinos, ¿ya? Entonces, lo que le interesó al profesor Setsu Sato es poder vincular el conocimiento de los científicos con el conocimiento de los pescadores. ¿Para qué? Para poder encontrar, ¿no es cierto?, ciertas posibilidades de sustentabilidad para los recursos pesqueros artesanales. Y eso, ¿no es cierto?, lleva a las políticas públicas, es un claro ejemplo de una política pública con rostro humano, o sea, es decir, una política pública adecuada a las condiciones particulares de un territorio. Eso que hizo el profesor Sato sirve, sin duda, sirve, pero habría que ver
¿cómo puede eso ajustarse para realidades tipo Colombia, México, por ejemplo? ¿No? Entonces ahí está lo interesante. Hay, insisto, varios grupos a nivel mundial que están trabajando con este tipo de desafíos y transformándolos en oportunidades investigativas, ¿sí? Creo que ahí hay un gran desafío y que hay que saber aprovecharlo, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, creo que, tal como lo hace el profesor Sato, no basta con ser antropólogo, no basta con ser arquitecto, geógrafo o ecólogo, hay que conocer muy bien la disciplina de la cual uno proviene, dominar la propia disciplina para salir, ¿no es cierto?, a un diálogo interdisciplinario con otras disciplinas. No es posible la interdisciplina si no es, primero, haber dominado muy bien la propia disciplina. Y con esa interdisciplina creo que se puede ir generando estas ideas, estas posibilidades más bien de políticas con rostro humano, que a lo mejor tienen o no un carácter integrativo. Gracias, doctor. Y bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Igual que hay muchas cosas que reflexionar a partir de su ponencia, sobre todo en esta triada que la persona dice encuentro entre apropiación, experiencias y territorio. Estos modelos, por ejemplo, que usted menciona, especulativos, de incertidumbre también, ¿cómo no caer en esa manera de indiferencia social y pensar ahora la incertidumbre y a la especulación como algo abierto a las posibilidades? Bien, en general lo que ha hecho la ciencia cuniana, la ciencia normal, donde todos hemos sido formados en esta ciencia, ¿verdad? En esta ciencia, ¿no es cierto?, se trata de dejar de lado todo lo que signifique ruido, ¿eh? Todo lo que signifique incertidumbre, todo lo que signifique azar, ¿no? Pero la verdad es que en un contexto de ciencia postnormal, hay que reconocer que uno convive con la incertidumbre, tal como antes hablábamos del concepto de cotidianidad y que se conforma, ¿no es cierto?, a través de la tensión entre rutina y transgresión. En la ciencia postnormal, ¿no es cierto?, se reconocen altos grados de incertidumbre porque aumentan la participación de distintos tipos de actores. Ya no es solamente el experto, como sucede en la ciencia cuniana o normal, ¿verdad?, sino es el experto junto al decidor público y las comunidades locales. Entonces, ahí emerge esto que hablábamos, ¿no es cierto?, sobre las comunidades de evaluación extendido. Entonces, ¿cómo no caer, digamos, en una tentación de pronto de... Y entre la antropología, y en la antropología tenemos mucho de esto, a veces, y es una crítica, por cierto, pero lo hago responsablemente. A veces en la antropología tenemos esta tendencia a tender a militar con el grupo, ¿no es cierto?, estudiado. Casi hasta nos transformamos, ¿no es cierto?, en uno de ellos, ¿eh?, como al estilo Carlos Castaneda. Yo creo que eso ahí ya dejamos de ser antropólogos, ¿ya? Hay una tendencia que probablemente esa tendencia debilita la propia disciplina, ¿sí? Yo creo que en un contexto de ciencia postnormal, la militancia es con todos, por decirlo así. Y probablemente tu corazoncito, tus emociones estarán más con unos que con otros. Pero decíamos del inicio, el territorio no existe por sí mismo. El territorio es una construcción social. No podemos pretender, por ejemplo, como antropólogos, dejar fuera al sector privado, porque eso sería, ¿no es cierto?, bastante ilusorio, ¿ya? O sea, el sector privado, ¿no es cierto?, marca, es un driver, influencia muy fuertemente los territorios. Como tampoco podemos dejar fuera las comunidades locales. Tampoco podemos dejar fuera los expertos de las distintas disciplinas científicas, ni tampoco todo el sistema político normativo. ¿Se entiende esto? Entonces, siendo el territorio una construcción social, habría que incorporar los modelos mentales, la cultura de todos los actores territoriales, porque si no vamos a estar, ¿no es cierto?, o haciendo una antropología o una investigación territorial solamente abocada a un tipo de actor. Y el territorio es resultado de toda esa intersección. Y de todas esas intersecciones hay muchas emergencias. Esa es la complejidad territorial, ¿sí? La complejidad territorial, por tanto, no tiene que ver con 100 variables o 1.000.000 de variables, sino que la complejidad territorial tiene que ver, en este caso, con las interacciones entre varias variables. Y esas interacciones ocurren en los territorios y al mismo tiempo esa interacción entre variables es valorada de manera distinta por cada uno de los actores, ¿sí? Entonces, es interesante la pregunta porque nos devuelve un poco quizás al corazón de una disciplina como es la antropología. Yo me declaro abiertamente como un antropólogo interdisciplinario, no obstante esto mismo, por supuesto que es
es una contradicción, ¿no? Creo que hay que apuntar a eso, a observar las relaciones, pero las interrelaciones también, y las interretroacciones, o sea, las emergencias y la influencia de lo nuevo sobre las variables, sobre nosotros mismos, están ahí en las interretroacciones. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Igual más felicitaciones para usted por el chat y por las otras medios de mensajería. Pues le agradecemos mucho. Vamos a continuar con el programa de actividades, si gusta acompañarnos.